¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy tenemos una clase muy interesante sobre la literatura china. Esperen, esta no es China. Cambiamos de nuevo ya. Tenemos una clase muy interesante sobre la literatura china. Y China se representa mucho, tanto por sus tradiciones, su literatura y sus poemas. Es por ello que vamos a escuchar una canción popular china. Esa no era una canción china, creo que nos equivocamos. Esta es la canción china. Bueno chicos, ahora estamos entrando a lo que es la literatura china. En la separata que ustedes manejan, veremos hoy lo que es sus inicios, su poesía y en qué se basa la literatura china en su contexto. Ustedes sabrán que en los inicios de la literatura china, los ejemplos más antiguos de escritura china son las inscripciones en huesos o caparazones de las tortugas. Se datan que probablemente del siglo XI representan divinaciones dedicadas a los reyes de la dinastía Shang. La dinastía Shang estuvo entre el año 1766 hasta el año 1027 a.C. La primera dinastía Shang fue conocida, aunque no se considera literatura. Ustedes dirán, ¿por qué no se considera literatura? Bueno, no se considera en el sentido estricto de la palabra, porque estas inscripciones representan los ejemplos más antiguos de escritura china, es decir, que sirvieron de punto de partida para toda la literatura posterior. Ahora, ¿quiénes eran la dinastía Shang? Recordemos su año 1766 hasta el año 1046 a.C. o 1027 como datamos en otros tipos de información. Tenemos como primer punto que se especula que fue fundada por un líder rebelde que destronó a un legendario último gobernante, Xia. Se prolongó durante casi 6 centurias. En este periodo, China entró de lleno en un proceso de civilización, especializados tanto en la agricultura y el jade. Continuando, tenemos el contexto histórico de dicha literatura. Tenemos que se calcula que China tuvo la mayor cantidad de escritos en el mundo durante esta época. La historia de la literatura china se remonta hace miles de años en el este de Asia. Fue influenciado por sus países vecinos, que eran Japón y Corea. El inicio de esta provocó el comienzo del llamado siglo de las luces en el siglo XVIII. Esta literatura nace en medio de constantes guerras entre las nuevas dinastías que fueron surgiendo. Todo esto fue gracias a la invención de la escritura china por el emperador Fuxi, quien empezó con esta revolución literaria. Como principales representantes tenemos a Cao Xuejing, que fue un descendiente de una familia destronada de modo natural de Fregrang, que escribió El sueño de un pabellón rojo, considerado una de las 4 novelas clásicas chinas. Tenemos a Gu Zheng, que es un escritor chino de la dinastía Qing. Entre sus obras destacadas se encuentra El viaje al oeste, que también es considerada una de las 4 clásicas de China. Y así como hemos tenido a uno de la dinastía Ming, tenemos también a Luo Guanzhong, escritor chino, autor de novelas históricas como Romance de los 3 reinos, en la cual se piensa que ayudó a redactar la obra A la orilla del agua. Continuamos con las obras representativas. Si bien estos datos, chicos, no lo tenemos en la separata,
vamos a profundizar un poco más el tema como si estuviéramos en clase. La primera obra que vemos ahí es El romance de los tres reinos, que nos cuenta los acontecimientos de los años a finales de la dinastía Han y la era de los tres reinos hasta la reunificación de toda China. Está basada en el libro Registro. Como comentábamos, está basado en el libro Registro de los tres reinos de Shen Shou. Tenemos el siguiente libro, A las orillas del agua, relatada como un grupo de 180 forajidos se encontraron en el monte Liang para formar una fuerza armada antes que el gobierno les concediera la amnistía y los enviara en campañas para luchar contra las fuerzas rebeldes. También tenemos Viajes al Oeste. Continuando con Viaje al Oeste, narra la historia del monje Xuanzang, donde hace amistad con tres inmortales, un mono, un duendecillo de agua y un cerdo. Todos viajan a la India para recuperar los sutras sagrados y juntos se enfrentan dificultades a lo largo del camino. Después tenemos Sueño de Pabellón Rojo, en la cual se piensa que fue una obra semi-autográfica que refleja el auge y decadencia de la propia familia de Cao Shueqing y por extensión de la dinastía Qing. ¿Qué características tenía la literatura china? La primera son que los primeros escritos de esta literatura fueron hechos en idioma chino, pero obviamente el chino muy antiguo. Fue realizada en una China que no permitía acceso al mundo exterior. Es decir, se tenía que leer todo lo que era parte de su país nada más. Se vieron diversos géneros que componían nuestra literatura, especialmente la que conocemos como en el caso del drama. Sus obras van desde el año 3500 a.C., culminando a finales de la dinastía Qing. Las primeras huellas fueron anotaciones hechas en vasijas de bronce de la dinastía Shang. Sus textos antiguos eran basados en filosofía, historia, compilaciones poéticas. Su desarrollo histórico. Primero empezamos con el desarrollo clásico, en la cual la obra más destacada de esta época fue el Qijing, un impresionante libro clásico de odas donde se relata la vida y las costumbres de la China feudal, como también poemas populares donde describe la sencillez del campesino. Y así como hemos visto su desarrollo clásico, en la parte medieval fue una época brillante de la literatura, en donde surgieron las poesías y la prosa, en la cual ocurre bajo el mandato de la dinastía Tang y durante la rivalidad de estados bajos constantes invasiones. Se destacó el Hanja debido a su estilo clásico, además que se expande a la imprenta y el budismo. Pasamos a la época moderna, el siglo XIII, que se le conoce como actualidad. Se expande el uso de la narración y la creación de novelas de gran importancia a nivel nacional, además que se predomina el teatro con sus obras. Empieza en un renacimiento de la literatura, debido a sus influencias extranjeras que se enfocaron en el realismo. Si bien en la literatura china los primeros trabajos son en prosa, junto con el Qijing, tenemos uno de los libros que estamos viendo ahorita en pantalla, que es el I Ching, que es un libro oracular chino, cuyos primeros textos se suponen fueron escritos en el año 1200 a.C. Es uno de los 5 libros clásicos confucianos. El término I Ching significa libro de las mutaciones. El término I Ching, si bien significó el libro de las mutaciones, como lo hemos mencionado, el texto fue aumentado durante la dinastía Zhou. Se cree que describe la situación presente de quien lo consulta y predice el modo en que se resolverá el futuro si se adopta ante ella la posición correcta.
Pasamos al libro de los clásicos de los ritos, conocido como el Li Ji en chino. Es uno de los 5 libros clásicos del confucianismo, del cual toda persona culta debía conocer. Habla de las normas sociales, los sistemas de gobierno y a la vez los actos ceremoniales de la dinastía Zhou. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó la clase? Ya saben, cualquier inquietud, cualquier duda, pueden buscar en todas las fuentes que pueden encontrar. Inclusive, cualquier consulta, se comunican con sus profesores y me hacen llegar todas sus dudas. Nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.